¿Qué es la Ouija? El origen de la Ouija. El tablero dotado de letras y números con el que se puede entablar contacto con los espíritus de los muertos. Un tablero bastante parecido a una Ouija fue encontrado alrededor del año 1200 a.C. en China, país donde algunos sabios acostumbraban a guiar un palo alrededor de una bandeja llena de arena para comunicarse con los espíritus del más allá. Otras fuentes afirman que Pitágoras, en el 540 AC, realizó sesiones de espiritismo con una especie de tablero con ruedas que él mismo denominó la tabla mística. El tablero Ouija tiene un origen impreciso, en la moda espiritista de hacia finales del siglo XIX, que dio lugar a una patente registrada el 10 de mayo de 1880, declarando al estadounidense Elijah Jefferson Bond como su inventor y a Teresa Maupin y Charles W. Kennard como titulares. No está claro si Bond o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron una de las muchas planchitas, o tablas parlantes para comunicarse con los espíritus. En todo caso, Kennard creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Kennard inventó asimismo el nombre Ouija, afirmando que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte. Afirmaba que su origen se remontaba hasta el antiguo Egipto. Posteriormente, la patente fue vendida a William Full, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966. Fue Full quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos Oi y Ja, que significan en francés y alemán, respectivamente. Actualmente, otras empresas comercializan este tablero, que en inglés se llama Witchboard tablero de brujas. La Ouija tiene muchas similitudes con la Sairagia, un antiguo sistema de adivinación árabe que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes. Las divisiones de cada círculo se extienden hasta su centro y llevan el nombre de rayos. En cada rayo vemos inscrita una letra, cada una de las cuales tiene un valor numérico. Para hacer una consulta se deben partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento en que se hace la pregunta, luego se transponen estos datos en factores numéricos que a su vez serán transformados en letras y así darán una respuesta. En sí algo complicada su versión anterior. Desde el punto de vista religioso, la crítica apunta no a la falta de efectividad del tablero Ouija, sino precisamente a su efecto. Según algunas corrientes religiosas, jugar al tablero Ouija equivale a dar paso a entidades sobrenaturales malignas del más allá, que pueden causar daño a los jugadores. Mi consejo es que si no sabes no la juegues. ¿Cómo jugarla? La Ouija es un portal hacia el más allá. Una macabra diversión. Las reglas de la Ouija son muy claras, no te atrevas a desafiarlas o pagarás las consecuencias. Este no es un juego para niños, los espíritus tienen malévolas intenciones para volver y tú puedes desencadenar fuerzas muy malignas a tu alrededor. Es un tablero simple hecho de madera con las letras del alfabeto y las palabras sí y no marcadas, así como la numeración del 0 al 9. En general, el objeto es utilizado como un método de nigromancia para comunicarse con los muertos o con espíritus que vagan por el plano astral. El medium pone a dos personas una frente a otra y ambas agarran una guía o un pequeño recipiente redondo, entonces se hacen preguntas que preferentemente puedan ser contestadas con un sí o un no. Es en ese momento cuando el espíritu en caso de estar presente mueve las manos de ambos hacia las respuestas simples, sí o no, o bien a las más elaboradas deletreando la respuesta final en el alfabeto. Sin embargo, es necesario seguir algunas reglas y cumplir con una especie de ritual para invocar a los espíritus. Hay miles de historias que involucran el uso de la tabla de Ouija, por lo que los expertos en espíritus insisten en que ella no debe ser utilizada como un simple juego de niños. Debes tener la precaución de decir cuántos o qué espíritus o entidad quieres invitar del plano astral y es indispensable que sean personas que hayas conocido en vida, pues si lo haces así nada más, los espíritus pueden molestarse y de pronto mover cosas de una forma un tanto violenta. Es importante no hacer chistes o bromas mientras se esté utilizando el tablero o realizando alguna pregunta, ya que esto puede dejar a los espíritus enojados. Cuando ya vayas a terminar el juego, advierte al espíritu, y le agradeces con respeto por todas las respuestas y mueve el puntero del tablero para despedirte. La Ouija y sus fatales consecuencias.
Los supuestos casos sangrientos relacionados con el uso de la Ouija no son escasos. En 1972, Jennifer Lynn Sprigman, una chica de 14 años que vivía en Illinois, jugó a la Ouija con una compañera de la escuela y lo primero que le preguntó a la tabla fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18 y, posteriormente, apuntó las palabras asesinada y estrangulada. El 3 de octubre de 1976, 2 semanas antes de que Lynn cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador que jamás fue capturado. En 1995 en Arkansas, 2 chicos de 20 años que profesaban el satanismo invitaron a otros 2 amigos a jugar a la Ouija para supuestamente comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraban como el amo. Los mismos muchachos terminaron apuñalando a sus invitados y cuando fueron ingresados a un hospital psiquiátrico aseguraron que el amo, por medio de la Ouija, les había ordenado actuar de esa manera. En un caso más reciente, un adolescente de 15 años identificado como Colin Roberts fue encontrado colgado de un árbol junto a una iglesia de Belfast, después de que un espíritu malvado supuestamente le hablase por medio de la Ouija. Y hace unas pocas semanas, en Perú, una adolescente fue internada en un hospital con supuestos signos de posesión demoníaca, después de haberse reunido con un grupo de amigas de su colegio a jugar Ouija a la casa de una de ellas. Y recuerda, esto no es un juego. De verdad es peligroso. Y si aún decides jugarlo y algo te sale mal, no dudes en llamarme o escribirme al WhatsApp más 57 32 25 99 26 97 que con gusto te ayudaré a solucionar tu problema.